Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir avanzando entonces con la presentación del presupuesto en el taller, en el ejercicio del día de ayer. ¿Quiénes lo tienen ya? ¿Quiénes tienen el ejercicio ya? Bueno, me ataca Profe, llamarlo. nosotros te lo presentamos ayer. ¿Es necesario Sí. volvértelo a presentar hoy? No. Ok. No, hubo dos grupos que me lo Sí. presentaron. Ok, listo. Gracias, profe. Bueno. Ayer me lo presentaron. ¿Quiénes? Perdón. ¿Cómo es su nombre? Nuestro grupo también, profe, el de Adriana Espera, Hernández, sí. espera. Un segundito. Adriana Hernández, un segundo. Sí, grupo Espérame. 4. 4. Sí, señor. Adriana Hernández, muy bien. Bueno, ¿Y cuál señor. fue el otro? Y el grupo, creo que es nosotros somos el 7, profe. A ver, No estoy 7. segura. Felipe, Jorge, Ana, Norma y Gabriela. Sí, señor. ¿Ese también? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, nosotros lo presentamos de último. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ujú. Buenas noches, profe. Buenas noches. Andrés Beltrán, Zuli Garzón, Paola Llerena. ¿Están? Sí, profe. Bueno, entonces, por favor, me suben él. Claro que sí. Perdóname un segundito, profe, ya abro el documento. Regálame un minutico, por favor. Claro que sí. Disculpa, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, ya está. Sí, Ya Paola. está. Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, pues el objetivo de nosotros es pues conocer diferentes culturas, cambiar de ambiente, su rutina diaria, buscar mejoras en niveles de estrés de los estudiantes, generando un mejor ambiente dentro del grupo. También queremos que disfruten de gastronomía exquisita, de diferentes shows de música y baile, en un horario de 7 a 8 todos los días. Durante su estadía, y también el hotel obsequiará un deleite de estudio fotográfico que consta de 10 fotos por estudiante. El ¿A número dónde de van a ir? personas son 5. ¿A dónde van a ir? A Cartagena, Cartagena. Ah, es que acá no lo dice. Sí, perdón, se me olvidó ese pequeño detalle. Ese pequeñito. Listo, Sí, sigue. casi nada. Número de personas, 5. El tiempo de duración es de 3 noches, 4 días. Bueno, los tiquetes aéreos sale a 200.000 por persona, ida y regreso. Global sale por 1.000.000 de pesos. La estadía en el hotel está a 900.000 pesos por persona. Las 3 noches, los 4 días salen por 4.500.000.
La alimentación, hicimos como un presupuesto más o menos de plato por 30.000 pesos, lo que indicaría que por persona son 360 y el global sería 1.800.000. Los sitios turísticos donde irán los estudiantes será la zona amurallada, que no tiene ningún costo, el castillo de San Felipe, que cuesta 10.000 por persona, Islas del Rosario, a 45 por persona, incluye el almuerzo, y la isla de Barú, que también cuesta 45.000 pesos por persona. El alquiler del vehículo por persona serían 144.000 pesos. Estamos hablando de que sea a 180.000 pesos por día, multiplicado, bueno, dividido entre las 4 personas, nos daría de a 144 cada una, y un total sería de 720.000 pesos. Listo, profe. Listo, cuéntame una cosa, ¿en esos vehículos es un solo vehículo para todos? Uno para los 5, sí, señor. Uy, pero llevan bien cómodos ahí metidos. Bueno, sí, listo, muy bien. Podría ser una van para 6 personas. Pero ahí sí el costo aumenta. ¿Será? Nosotros hicimos un promedio de 180.000 pesos por día. ¿Será que es más? No, está bien. No, está bien. Está bien, Bueno, sí. Bueno, sí. gracias, muy amable. A ti, profe, gracias. No, sí. Bueno, el grupo número 2, por favor. Que corresponde a, vamos a mirar, el 2. Sí. Entonces el 2 está con Wilmar, Andrés, Paola y Esperanza. Correcto. Por favor, entonces. A ver, permítame ya, comparto pantalla. ¿Nos regala la pantalla el grupo anterior, por favor? Sí, profe, dame un segundo porque no me deja deshabilitarla, no sé por qué. Dale en compartir pantalla, dale. Sí, pero no me deja desactivarla. Ah, ya, es que sale acá diferente. Gracias, profe. Bueno, mi niña. Entonces, espérate a ver si ahora sí yo puedo. Ah. Amiga, si quieres comparto y tú lo explicas. Si quieres Esperanza, compartir. ¿me escuchas? Si quieres compartir. ¿Ya? Ah, ya. Ya está. Listo. Bueno. Entonces, nuestro presupuesto va para, pensamos arrancar para Perú. El objetivo es conocer Machu Picchu y la cultura de Cusco. Vamos a ir 4 personas, 2 noches. No vamos a recurrir a ningún crédito. El tiquete ida y regreso está en 2.208.000 pesos. Los sitios que iremos a visitar será Machu Picchu. Las tarifas hoteleras que operan en la noche por persona en temporada media son de 19.275 por persona. Y el alquiler del automóvil vale 247.000 pesos. Sube, amiga, la pantalla, por favor. Listo, Cerruro. Tenemos el alojamiento 2 noches, que incluye desayuno. Por persona vale 438.551 en un hotel 3 estrellas. Los tiquetes a Cusco ida y vuelta, por persona valen 2.208.000 en Latam. Transporte terrestre, nos iremos en tren a visitar. Por persona vale 454.293. La alimentación, el almuerzo, vale 54.000 pesos por persona. La cena, 36.000 pesos, pues un nivel como medio. Entrada a Machu Picchu y guía turística vale 130.851 por persona. Y el alquiler del automóvil, 3 días.
cada por persona sale a 61.750. Día y noche ingresaremos el 2 de marzo. La llegada y visita a la ciudad. El día 2, que sería el 3 de marzo, la visita a Machu Picchu y la vuelta a Cusco. Y el día 3, pues, es la salida. Y, pues, obviamente, la compra de recuerdos y regresos a Colombia en la tarde. ¿En qué Y eso parte es todo. está, en qué parte está esa compra de recuerdos dentro del presupuesto o es individual? Es individual, es individual. Ah, Ya quiera manejarlo, pues, digamos que no lo tenemos en una bolsita, sino ya el que quiera llevarse el recuerdito, pues ya es independiente del presupuesto. ¿dónde están los imprevistos acá? No lo sacamos. Ay, mi niña, No, profe, no lo sacamos. ¿qué tal que se resbale allá en una de las, de las, del camino allá de Machu Picchu? Tenía en mente, maestro, lo tenía en mente. Un improviso más o menos del 5% era lo que hizo falta colocar, pero sí lo teníamos Sí, en cuenta, que era del 5% sobre el valor general en caso de alguna, sí, qué sé alguna, yo, alguna una dificultad que se eventualidad. presente, sí. Uno no está exento de que le pueda suceder alguna cosa. Entonces sí habíamos presupuestado que era el 5% del valor global. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. El grupo Listo, Sí, número señor. 3, el grupo número 3, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya te comparto. Bueno, ¿Me avisas si ahí ya ves la pantalla? sí, ya está. Bueno, eh, nuestro viaje es pensado a Leticia, el Amazonas. Sí, El objetivo como tal es conocer las culturas indígenas de nuestro país. Adicional, el número de personas que vamos a viajar, somos los 5 integrantes de nuestro grupo. El número de noches son 4 noches, entonces son 5 días. Eh, no vamos a incurrir en ningún crédito. La idea es, con los ahorros poder viajar. El precio que tiene el tiquete aéreo por persona tiene un precio de 325.000 ida y vuelta, pero como Profe, qué normalmente pena acostumbran, interrumpirte, que si por sí, favor puedes dar acceso a nuestros compañeros. sí, cuéntame. listo. Como habitualmente suele pasar en las campañas comerciales, por la compra de varios servicios, productos, no se hace un descuento, entonces quedaría en un global para las 5 personas ida y vuelta de 1.600.000. Los sitios turísticos a visitar sería el río Amazonas, el Parque Natural Amacayu, el Parque Natural Serranía del Chiribiquete, perdón. Chiribiquete. Sí, las tarifas hoteleras son 3 noches por persona. eh, Son 3 noches una persona por 230.000 el costo. Y el global, lo que te decía que también aplican a veces descuentos y ese tipo de cosas, quedaría para las 5 personas. Entonces, esas 3 noches en 1.000.000 de pesos cerrados. El valor del alquiler del vehículo lo tenemos, es una camioneta para las 5 personas, que es 135.100 el día, que en un global quedaría en 520.000 pesos, los 4 días que se tienen pensados. Adicional, tenemos unos imprevistos que son 500.000 pesos en un global, y por persona pues serían 100.000 pesos. Y la idea es que los recuerdos y todo, aunque los sitios turísticos a veces incluye el mismo precio, incluye los recuerdos, la idea es que cada persona tenga 50.000 pesos para los recuerdos, contando con un global de 250.000. Una pregunta, cuando usted me dice acá 3 noches, una persona 230.000 diario por persona, La noche, doscientos treinta la mil noche en por el... persona. Sí. Y si son 3 noches, El- no, son 230.000 las 3 noches por ah, no, pero persona. entonces no está por noche, estás por las 3 de una vez. Estás por persona, sí. Ya, muy bien, sí.
global 1.000.000 por persona, si tenemos tiquetes, vehículo, hotel, comida, mm, imprevistos. ¿La comida son las tres comidas al día? No. Sí, 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 sí. Y cuando vayan a Aunque pasear, digo, normalmente el hotel incluye el desayuno. cuando ustedes salgan al parque Chiribiquete, entonces se vuelven a almorzar y se regresan, ¿o cómo es la cosa ahí? No, normalmente los parques como tal tienen restaurantes o cafeterías dentro de las instalaciones, entonces la idea es a comer ahí mismo para no tener que precisamente tener que salir o estar paseando. Por eso, pero si tú me dices acá que la comida vale 2.500.000, 400.000 por persona, ¿están Sí, las tres comidas incluidas? dos. Dos comidas nada más. Sí, el desayuno sería en el hotel. Ya, espérame un segundo, yo miro acá en lo que tú con tiquetes, comida. Aquí no la tiene. Precio, tiquete por persona, sitio de interés. Por persona, bueno, listo. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, siguiente grupo, el 4 ya lo hizo, el 5 por favor. Grupo 5 que corresponde a Jennifer Sánchez, JD Tautiva, Eduard Rojas, Arturo Chávez y Daniel González. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿con quién? con Heidi. Bueno, Profe, qué Heidi, pena. Lo que pasa es que yo lo hice en el computador, pero pues yo no he llegado a la casa hoy en el bus. grave mi chinita y los demás compañeros, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No, es que yo no se los compartí porque lo hice anoche, o sea, lo hicimos todos, pero es Ah, o que en sea, mi lo hiciste. computador no tengo internet. Profe, ya llega. Si quieren, nos deja de última, porfa, y ahí lo tenemos. Y ya les ponemos. Y cuénteme, y entonces ustedes cómo participaron si lo hizo JD. No, profe, por WhatsApp. Ah, por Es que WhatsApp. yo me conecté desde mi celular Bueno, con todas las cosas. ya. Bueno, entonces tenemos ahora el grupo 6 que es Diego Aguirre, Fabián Tobar, Edwin Espina, Nicolás Aranda y Santiago Aguirre. Sí, profe, Sí, deme un minuto, ya lo comparto, perfecto, muy bien. que me está cargando. Bueno, Ya listo. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. no, todavía no. ¿No? No le estoy. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí, ok. Bueno, ya. Vale. Bueno, eh, bueno, estos son unos valores varios que tomamos de varios tipos de hoteles y de aerolíneas Sí. para guiarnos dentro de nuestro presupuesto. ¿Ok? Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, van a ser solo 4 personas, 4 noches, 5 días, 4 noches. ¿A dónde? Ya le digo, El profesor, tranquilo. Amazonas, profesor. Tranquilo, profesor. Es al Amazonas. El objetivo de nuestro viaje es ir a un lugar donde nos enfocaremos más en la tranquilidad del sitio, salir de la rutina, conocer un ambiente libre de contaminación y estrés que se encuentran en las ciudades, conocer el segundo río más grande del mundo, algo que es totalmente nuevo para nosotros, Muy bien. para los del viaje. ¿Ok? Ajá. El viaje va a ser desde el 22 de julio al 27 de julio. Son 4 personas. Los tiquetes se compraron en la aerolínea, bueno, sí, Aerolínea Turismo LTDA. El hotel se llama Vizcaya SAS. El hotel por persona cuesta 248.300 pesos una noche.
Entonces, como se van a quedar 4 noches, sería un total de 993.200 pesos, ¿ok? Ujú. Para un global de las 4 personas de 3.972.800 pesos. Al igual que al igual que el viaje ida y vuelta cuesta 1.600.000. Por persona sería 1.600.000, global serían 6.400.000 pesos. El alquiler de nuestro vehículo para las 4 personas cuesta por día, porque no lo podemos tomar por persona, porque es día. Por día cuesta 800.000 pesos. Vamos a usarlo 4 días. Al quinto día lo vamos a devolver. Sería un valor total de 3.200.000 pesos. Nuestros 4 sitios turísticos por persona, como lo pueden ver en este lado, que estoy subrayando, el color amarillo. Por persona cuesta 30.000 pesos. El parque de los micos, es raro el nombre, lo sé. El viaje Río Amazonas cuesta 80.000 por persona. El Parque Ecológico Mundo Amazónico 50.000 por persona. Y la Reserva Natural Flor del Loto 40.000 por persona. Cabe aclarar que en el hotel ya vienen todas las comidas incluidas dentro del precio que están pagando cada uno, ¿ok? Sí, Es como un combo, por así decirlo. Y no sé qué más me quiera preguntar, profe, aparte de lo que ya le estoy comentando. lo estoy mirando. Pues a la hora de la verdad estoy viendo y esos son precios que ustedes los colocaron al azar o No, son no, no, precios. esos fueron precios que buscamos en varias páginas, porque un compañero de los que están en mi grupo pensaba ir a un viaje a el Amazonas. Entonces tenemos como esas bases de los precios. Ah, pues es que la verdad me Mi parece. empresa también trabaja con tiquetes aéreos, hoteles, entonces sé cómo más o menos se lleva a cabo esto. Ah, muy bien, porque me parece bastante económico, sobre todo la parte de las visitas a sitios turísticos, ¿no? Me parece muy económico. Bueno, muy bien, gracias. Vale, Entonces, profe. seguimos con el siguiente grupo, por favor. Siguiente ¿Saben cómo se grupo, deja de compartir? Se me olvidó cómo es. Eh, le das a compartir y le das. eh, ahí hay una. ya, 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 Sí. ya. Ok, qué pena. Bueno, Chao. grupo. ah, estábamos con Felipe. Catalina Vaca, Ximena Molina, Lady Molano, Giovanni Gutiérrez y Natalia Mendiverso. ¿Están? Buenas noches, sí, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Buenas noches. Bueno, Profe, ¿estás viendo mi pantalla? ya, perfectamente. Listo, Listo, profe. ¿ahí me Entonces, escuchas? Sí, perfectamente. Dale, Jime. Dale, Joa, perdón. bueno, buenas noches. Pues nosotros hicimos pues básicamente pues una cotización eh, para la ciudad de Amazonas. Sí. Entonces es conocer la fauna y la vida extensiva de parte de la selva amazónica. Seríamos los cinco del grupo, viajaríamos por 8 días. Entonces, pues viajaríamos en la línea Copa Airlines. Los tiquetes, pues por persona nos valdría 1.000.000 de pesos.
También haríamos un recorrido por el Parque Nacional Serranía. Cuesta 500.000 pesos, por persona 100.000. También los lagos de Tarapoto, Colombia, que sería también un recorrido, por persona sería 80.000. Ujú. Y los 5 pues saldrían 400. También iríamos a ver los delfines amazónicos. Y también está pues el delfín rosado, que por persona costaría 120.000 pesos. Iríamos también a fauna acuática, 250 pues el tour, por persona sería 50.000 pesos. El hospedaje por persona valdría 50.000 pesos, que en total serían pues 250.000. Los restaurantes serían pues las 3 veces al día, desayuno, almuerzo y comida, 250 por persona, que en total saldría 1.250.000. Caminata por el sendero kayak, 125.000 pesos el recorrido, pero por persona pues cuesta 25.000. La excursión en canopy, 225 el tour por los 5 y por persona 45.000 pesos. Safari observación nocturno, este cuesta 175.000 pesos, que por persona pues costaría 35.000. Tour por compras en Brasil 100.000 y por persona 20.000. En total costaría por los 5, 8.875.000 pesos y por persona 1.775.000 pesos. Le hago la misma pregunta al grupo anterior que creo que viajaron a un sitio similar. ¿Ese restaurante y comida mañana es solamente el desayuno y la comida o están los tres incluidos? No, profesor, están los 3 incluidos. Entonces le hago la misma pregunta y cuando salgan a pasear, entonces ese día ¿pagan doble o cómo? Pues, No, se profe, viene incluido en cada recorrido, ya viene incluido el almuerzo, si es en la tarde, pues, y si es en la noche igual. Ya viene incluido, estemos donde estemos, la comida o el almuerzo. O sea, ustedes le pagan al hotel, pero si ustedes salen a viajar, eso está incluido dentro de la tarifa del hotel. Sí, señor. Sí, muy interesante. Yo no sabía Es esa. como un plan que trae todo el profe, recorrido, es por que almuerzo, comidas, Sí, todo. cuéntame. Sí, general, sí, cuéntenme. generalmente lo que hacen los hoteles es como asociarse con restaurantes o como generar convenios entre ellos para que entonces para que ellos brinden o sea, un restaurante X le puede brindar la opción a un hotel de prestar el servicio de las comidas. Sí, Con eso le perfecto. facilita más ¿cómo se llama? Al turista la posibilidad de no ponerse a caminar ni a buscar comida, ni como evitarle esa fatiga al turista. Sí, es que yo lo digo porque, por ejemplo, porque yo miro caminata por sendero kayak, el famoso sendero. Entonces ahí es que eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, si ustedes van caminando, hacen un alto y ellos ya le entregan la comida o cómo. Pues, profe, generalmente lo que hacen es hacer el recorrido, mostrarle a la gente el sitio, contar la historia y ya después nuevamente regresan al hotel y allá se encargan de hacer, ¿cómo se dice? Como la reserva de mesas y ubicar a la gente y servirles la comida. Bueno, perfecto. Muy bien, mis niñas. Son inquietudes que me surgen. Gracias. Gracias a Y, Listo, usted, profe. profesor. ¿Algo más, bueno, profe? no, está muy bien, está muy bien. Bueno, mi profe. Gracias a Eh, ti. bueno, Carol Hidalgo, Alejandro Ayala, Lady Poveda, John García y Catalina Quitora, o Quítora. No, creo que es Quítora. ¿Quién está del grupo? Carol, Buenas noches. ¿Me Alejandro. escuchas? ¿Me escuchas, profe? Sí, perfectamente. ¿Ve mi pantalla? Mm, Todavía Sí, no, señor. ya. Uy, pero eso no se ve ni. Ya. Así, perfecto. Muy bien.
Pero la proyección es presupuestal, es un viaje a Europa. El objetivo es conocer la cultura de 6 países de Europa, los cuales son España, Francia, Italia, Grecia, Alemania y Polonia. Pues digamos que hay una política que son pagar los vuelos, el hospedaje y el seguro de viaje con tarjeta de crédito, los demás gastos en moneda local. La estadía es una estadía de 15 días. La proyección pues es primero un vuelo internacional Bogotá-Madrid-Bogotá, el cual tiene un costo por persona de 2.500.000. Y pues vamos a tener unos traslados, bien sean vuelos o en tren. Aquí lo estamos tomando como vuelos internos de entre Europa para el desplazamiento entre países, con un costo promedio de 334.000 y hay una variabilidad del precio, es decir, que no se puede mantener hasta el momento de la compra y se representa bajo unos porcentajes según la ruta, ¿sí? Entonces aquí nos dan un promedio del 10% de variabilidad, en este del 12%, en este del 9%, entonces se estima como una proyección final este precio. Digamos que actualmente de la cotización pues estaría pero pues al momento de la compra puede variar. Después tenemos lo que es el hospedaje en esos 6 países, que incluye desayuno y cena, por un valor de 3.500.000, y esta es la discriminación digamos, en cada país, el promedio igual. En este sí se mantienen los valores, no hay ninguna fluctuación, por decirlo de esa manera. Tenemos que tener un seguro pues para viajar, este seguro está por 600.000 pesos por la estadía y por la persona. Tenemos unos tours, en este caso pues es de 2.500.000, ese tour es un circuito en Francia, París y Grecia, ¿sí? Está el valor global. Y tenemos un tema de alimentación que es fuera del hotel, claramente como el almuerzo o bebidas o vida nocturna, de 3 millones de pesos. Adicionales, pues quizás compras o algo relacionado para traer, es de 1 millón de pesos, y tenemos unos imprevistos en tarjeta de crédito por un precio de 3 millones, es decir, llevamos una tarjeta con ese valor en caso de alguna situación. El total final son 18.104.000 por persona. Una pregunta, ¿todos los vuelos, digamos que sea Grecia, tienen el mismo valor? No, digamos que es un valor promedio. Ese es un valor promedio. Ah, perfecto, ya lo entendí. Me llamó me hizo la curiosidad de mirar los mismos precios para todos ¿dónde están los imprevistos que no los veo acá? Pues bueno, nosotros pusimos los imprevistos aquí. Decimos que vamos a tener una tarjeta de crédito por un cupo de 3 millones en caso de que se llegue, no sé, a ocurrir algo, a perder algún vuelo. Muy bien. Tema de esos, entonces pasamos la tarjeta de crédito. Perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno. Nos queda el último grupo, que es Julián García, Alexandra Casallas, Rafael Gutiérrez y Angie Vergara. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, es que pues creo que ninguno del grupo se encuentra pues, con un equipo. No sé si desde acá se pudiera compartir la pantalla del celular. No sé si ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. Pues ahí. Sí se alcanza a ver, profe. Gire la pantalla a ver si vemos todo. Que quede horizontal. Listo, señor. Es que, profe, hoy me tocó pues trabajar en la oficina y el computador de la oficina no me permite abrir el Zoom. Entonces, pues me tocó conectarme aquí desde el celular. ¿Y las otras niñas y las otras personas qué pasó? Los demás compañeros están como igual, profe. Creo que van en camino a la casa y demás. Oigan, mis chinitos, si ustedes estuvieran estudiando presencial, ¿cómo lo harían? Es una pregunta, ¿no? No, profe, pues digamos en mi caso, yo salgo de mi trabajo muy cerca de la universidad, salgo a las 6 y pues llegaría a las 6. Y de hecho, pues yo trabajo en casa, pero preciso hoy me tocó venir a la oficina y pues no alcanzo, salgo a las 6, entonces no alcanzo a conectarme pues desde casa, por eso hoy me tocó conectarme aquí por el celular. Bueno, listo, mi chinito. Entonces cuénteme cómo está el presupuesto. Listo, profe. Entonces nuestro presupuesto, pues el viaje de nosotros es para la ciudad de Cartagena. Pues la idea es conocer... Claro que es que no estoy viendo nada.
¿Se ve pero muy pequeño o no se ve nada? O... no, es que no se ven las columnas. Es mejor entonces como lo tenía antes. A ver si vemos algo. Eso, así al menos, así, déjalo así. Y nos va Listo, profe. contando. Entonces, pues el objetivo es visitar la ciudad de Cartagena y pues conocer sus sitios históricos y un poco de la historia pues esta ciudad, que es una de las más visitadas en nuestro país. Pues la cantidad de personas hicimos, digamos, como el presupuesto para un grupo pues más o menos pequeño de 12 personas. Las noches, el número de noches, pues serían 4 noches, 5 días. El precio los tiquetes por persona serían 350.000 ida y vuelta. Sí, se validó con la aerolínea Viva Air. Los sitios turísticos a visitar, hay algunos que pues tienen un costo de entrada y otros pues que no tienen ningún costo. Entre los lugares está pues el Palacio de la Inquisición, que el costo de ingreso por persona es de 12.000. A la Torre del Reloj no tiene costo. Santuario Pedro Claver, 14.000 por persona. Cuartel de Bóvedas no tiene costo. Convenio Santa Cruz de la Popa, 11.000 por persona. Castillo de San Felipe, 20.000 y una ida a las Islas del Rosario que en promedio está por 90.000 pesos el tour. Las tarifas hoteleras pues se cotizaron para los meses de marzo y mayo, que es más bien temporada baja, y conseguimos hoteles con desayuno incluido por 60.000 pesos la noche por persona. Alimentación se destinaron 40.000 pesos por persona por día, que ahí estaría incluido pues en un promedio de 25.000 pesos el almuerzo y 15.000 pesos para la comida. Transporte, dentro de la ciudad de Cartagena se contratará pues una van que llevará a todo el grupo. Esta van cobrará 15.000 pesos por persona por día. Son pues 5 días de todos los transportes. Entonces pues el presupuesto total nos daría pues los tiquetes 350.000 pesos por persona, las entradas 147.000 pesos por persona, el hotel 240.000 las 4 noches, el transporte 75.000 pesos, los 5 días y la alimentación 200.000 pesos por los 5 días. En total por persona sería 1.012.000 pesos y el total del grupo sería de 12.144.000 pesos. Muy bien, perfecto. Eh, la pregunta para todos. Cuando ustedes salen a hacer turismo, ustedes incluyen el almuerzo, porque a mí lo que me preocupa es que me mueran de hambre mis chinitos. ¿Ustedes incluyen el almuerzo dentro del hotel? O al igual que lo que me contó la niña, hacen convenios con otros hoteles, o no sé cómo harían ahí. No, pues digamos que en nuestro caso, profe, el hotel pues trae incluido el desayuno, pues ese va ahí dentro del precio del hospedaje. Y de Sí. la alimentación destinamos los 40.000 pesos para que en ese día, en el lugar donde estemos, pues se destinarían alrededor de 25.000 pesos para el almuerzo y otros 15.000 para pues, la cena, la comida como tal en la noche. Entonces sería en el lugar donde estemos ese día, pues hay un valor de 25.000 pesos para gastar en su almuerzo. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Listo, gracias. Y Listo, profe, entonces gracias. terminamos ya, ¿no? Bueno. Ah, no, nos queda Giner, Angie, Lady, Estefanía y Miguel. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Nada todavía? Nosotros ya pasamos, profe. Somos el grupo 3. Ah, más un momentico entonces. ¿Ustedes lo hicieron ayer? Hoy. Hoy. Ah, pero había un grupo que no me... Ah, el 5. Jennifer Sánchez, JD, sí, JD, Edward, Arturo y Daniel. ¿Ya ahora sí solucionaron? Sí, profe, ya vamos a compartir. Bueno.
¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Ok. Listo, pues nosotros hicimos un tour que es, digamos que económico, pero que es de mucha cultura, de mucho conocimiento, de mucho lleno espiritual. Eh, ¿Por qué le llamo el Triángulo del Café? Porque realmente así se le llama, porque si uno ubica geográficamente los tres departamentos, queda como un triángulo, por eso se le llama así el Triángulo del Café, que es el departamento de Caldas, Risaralda y el departamento del Quindío. ¿Sí? Entre esos tres municipios, entre estos tres departamentos, hay infinidad de lugares a visitar, pero entonces escogimos realmente 4 lugares, que es lo que da el tiempo realmente, porque uno, por ejemplo, en el Parque del Café, a veces en un solo día no alcanza a disfrutarlo todo, por ende, pues realmente se escogieron como las más representativas. Entonces, en los tiquetes por persona, eh, serían 190.000 pesos, eso los cotizamos en la aerolínea Wingo. Como es una época baja, porque es septiembre, pues por eso es que salen a este costo. Ahorita están como a 250.000 pesos, más o menos. Entonces digamos que siempre baja. En alojamiento, pues eso sí es lo más costoso, ¿no? Porque por persona se nos iría 440.000 pesos alrededor, que esto incluye solo un desayuno, ¿sí? Entonces, pues, sería en el Hotel LD, que es un hotel muy conocido en esta zona, que es en Quimbaya. ¿Por qué Quimbaya? Porque Quimbaya es un eje central, donde todos los sitios turísticos quedan relativamente cerca, o por lo menos no superan los 30 minutos para llegar. Entonces, pues por eso se escogió este lugar. ¿Cuál va a ser el transporte o la transportadora? Se va a contratar a un bus de Expreso Alcalá, que es el que cubre estas 3 zonas. No va a haber ningún crédito. Se va a realizar un fondo al inicio del año, donde cada persona aportará 140.000 pesos desde el mes de febrero hasta el corte que vayamos a hacer el tour. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al Parque del Café. De Quimbaya al Parque del Café, que es Montenegro, Quindío, eso queda aproximadamente unos 25 minutos, exagerando, y vale 10.000 pesos. Las termales de Santa Rosa de Cabal, que eso sí es lo más lejitos, está como a 30 minutos, 40 minutos si de pronto no le va mal. Ese vale 30.000 pesos por persona. El Mirador de Salento, que es muy cerquita también, está ubicado en la autopista del Café, entonces esos son como unos 10, 15 minutos también, vale 10.000 pesos por persona. Y la visita y cabalgata al Valle del Cocora, es el transporte, vale 15.000 pesos, también es muy cerca. Estamos hablando de 25 minutos, más o menos. Todo desde Quimbaya, porque vamos obviamente a llegar al mismo sitio en el mismo día. Entonces digamos que el recorrido en tiempo pues es corto. En teoría ni hay regreso a cada sitio, uno no se va a gastar más de 1 hora. Entonces pues por eso es que es chévere este tour. Ahora, la entrada a los sitios turísticos, bueno, perdón, la alimentación por persona de estos días sería de 275.000 pesos, que eso es el almuerzo y digamos que de pronto una cena suave, ¿sí? No muy cargada, no una bandeja paisa en cada sitio, obviamente pues, para la hora no daría. Listo. En cuanto a la entrada a los sitios turísticos, pues la entrada al Parque del Café en esa época está alrededor de unos 60.000 pesos. Cuando es época full, puede llegar a los 80.000 pesos perfectamente. En esta alimentación está incluido el almuerzo, obviamente, este día en el Parque del Café. Las termales de Santa Rosa de Cabal, para esa época está alrededor de 50.000 pesos.
¿sí? Que pues manejan diferentes horarios. La idea sería visitarlo en la noche, que es lo más atractivo de este lugar. Y finalmente la visita al Valle del Cocora, que cuesta 25.000 pesos por persona, que básicamente lo que están cobrando ahí es el alquiler del caballo. Es un tour, hay unas cascadas ahí, un cruce por un río. ¿Y por qué no pusimos el mirador de Salento? Pues porque eso no tiene ningún costo, ¿sí? Simplemente llegar a un sitio en Salento y es un mirador que lo enfoca todo el eje cafetero. Puede uno perfectamente ver Pereira, alcanza a ver Armenia, alcanza a ver Manizales y un poco del Valle del Cauca. Alcanza un poquito a ver el Valle del Cauca. Entonces, en el total del viaje serían 38.675.000, que por persona equivale a 1.105.000. Me parece bastante económico también. Es muy Y, económico en esta temporada, ¿no? sí, sí, sí. Y sobre todo que recorren muchos lugares, muchos Exacto. sitios y muy interesante. Gracias, muy amables a todos por su participación y su interés en esta actividad. Bueno, entonces, ¿por qué razón tomé como referencia el que ustedes elaboraran un presupuesto eh, personal, llamémoslo así, a pesar de que era por grupo, pero la idea es que ustedes vayan adaptando su conocimiento para tratar de lograr que todas las actividades que nosotros realicemos siempre están bajo el signo, por decirlo así, de un presupuesto. Entonces, siempre vamos a estar allí elaborando financieramente un camino que debemos recorrer. Entonces, vamos a entrar ya, una vez ustedes nos han dado a conocer su presupuesto personal, vamos a dar el presupuesto empresarial. Pero dentro de este presupuesto empresarial también vamos a ver el presupuesto público, pero el presupuesto público solamente como una forma de conocer cómo el Estado elabora su presupuesto. Nuestra tarea como tal es el presupuesto empresarial, pero es importante que conozcamos cómo se elabora ese presupuesto público. Y entonces por ello vamos a hacer un breve recorrido por él. Y vamos a iniciar preguntándonos qué es un presupuesto. Ya ustedes mismos lo han identificado, lo han elaborado. Es un cálculo anticipado de gastos e ingresos. ¿Qué les faltó a ustedes en la parte de su presupuesto? Que solo hicieron un presupuesto de gastos, más no un presupuesto de ingresos. O sea, ¿de dónde irían a salir los recursos con los que ustedes van a realizar todas esas actividades turísticas y en algún momento, por ejemplo, hubiesen podido recurrir al crédito? Entonces, digamos que eso es la diferencia con el presupuesto empresarial. Los presupuestos también se usan en el ámbito familiar, privado, institucional, empresarial, para anticipar qué gastos pueden hacerse y lograr una utilización más eficiente de los recursos. Esta es la clave de los presupuestos, la utilización eficiente de los recursos. Por eso, este es un mecanismo de control. Si nosotros manejáramos un presupuesto realmente en nuestras actividades diarias, eh, creo que muy pocas veces estaríamos en dificultades. Lógicamente que esto llevaría a limitarnos en ciertos gastos, en ciertas compras, porque nos saldríamos del presupuesto. Y el problema que tenemos todos los individuos es que normalmente nos gastamos más de lo que nos ingresa y por esa razón estamos siempre buscando dónde conseguir esos recursos. Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades que se les da depende de las necesidades del usuario.
Vamos a mirar esa clasificación del presupuesto en general. Según la flexibilidad, existen presupuestos rígidos, estáticos, fijos o asignados, y presupuestos flexibles o variables. ¿Cuáles son los primeros? Los rígidos, los estáticos, los fijos o los asignados. Son los presupuestos del Estado. Es un mecanismo que utiliza el Estado para controlar tanto los ingresos como los gastos. Pero ello se hace a través de una norma, de una ley que, digamos, establece un control sobre los recaudos y sobre los propios gastos. Al ser una norma, esta norma es expedida por un grupo de personas que están, digamos, dentro del Estado y que se conoce como Congreso de la República. Son los congresistas en la Cámara y en el Senado quienes aprueban el presupuesto que el gobierno les presente. Una vez aprobado, es muy complicado, se puede hacer, pero habría que reunir nuevamente a los señores del Congreso para hacerle modificaciones al presupuesto. Por esta razón es rígido y estático, porque no es sencillo estar modificando el valor que se le ha asignado a cada uno de los rubros presupuestales. En su lugar, los presupuestos empresariales son muy flexibles y cambian permanentemente. No conozco ningún presupuesto en una empresa que se mantenga durante todo un periodo en el que se haya establecido ese presupuesto. Entonces, normalmente, como todos estos presupuestos se hacen sobre supuestos, digamos que la posibilidad de que ellos cambien al poco tiempo de iniciarse, pues es muy alta. Hacen un presupuesto basado en unas ventas, por ejemplo, ¿y qué sucede? Que al mes o los 2 meses no se consiguen las ventas que han sido programadas. Entonces, para el mes de enero se programaron 50 ventas, para el mes de febrero unas 40, para el mes de marzo, y con base en eso, finalmente nos da al año unas 200 unidades vendidas o más, ¿cierto? Entonces, al conocer la cantidad de unidades vendidas, entonces, y tener un precio, ya podemos determinar cuánto dinero nos va a ingresar. Pero cuando comienza a ejecutarse, puede que sí responda a esos supuestos que hicimos, o definitivamente tenemos que entrar a modificar el presupuesto. No hay ningún problema, eso es de personas particulares, de personas naturales y jurídicas que pueden manejar el presupuesto como ellos quieran. A los 2 meses, 3 meses, no, ya no vendimos eso, entonces vamos a recortar el presupuesto, o al contrario, se está vendiendo más, entonces hay posibilidades de que nos ingrese más dinero, entonces podemos utilizar los gastos, ese dinero en otros gastos. Y no hay ningún problema, ¿por qué? Porque eso es de personas naturales y jurídicas que no tienen que responder ante ninguna institución. Según el plazo o el tiempo que cubran, entonces puede ser a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es a 1 año normalmente, y a largo plazo es a 5 años. Normalmente todos los presupuestos se hacen a 1 año. ¿Cuáles son los que se hacen a largo plazo? Los del Estado. En los casos en los cuales se requiera entregar recursos en un año diferente en el que se aprueba. Las grandes obras, todas las grandes obras, requieren en su construcción 2, 3, 4, 5 años. Para colocarse el caso típico de Bogotá, en este momento el metro tiene un costo de 14 billones de pesos. Eso es lo que se plantea y está para aproximadamente de 4 a 5 años. Pero nosotros sabemos perfectamente que eso es muy difícil de cumplir, y entonces finalmente no va a terminar con un valor de los 14 billones, sino posiblemente
unos 16 o 17 billones y no va a ser en 4 o 5 años, sino posiblemente va a ser en 6 o en 7. Para el caso y el ejemplo del de Medellín. El de Medellín también estaba para 5 años y tardó 20 años en construirse, siendo un periodo casi de 8 años que no hubo recursos para su construcción, ¿cierto? Entonces se inició, quedó allí, 8 años después se continuó y se terminó. Esa es la dificultad que existe en los dineros del Estado, porque no necesariamente lo que se planea se cumple. Para el caso, digamos, la propia ley, para evitar este tipo de situaciones, entonces obliga, y lo vamos a ver más adelante, obliga a la nación, a los departamentos y a los municipios a entregar no solamente plazos, sino de dónde van a salir los recursos. Por ejemplo, el metro de Bogotá, y volvemos al de Bogotá, ya está financiado en un 100%. La nación da el 70%, Bogotá el 30%. La nación ya hizo contratos con el Banco Mundial, ya tienen asignado los plazos, los tiempos para que se van a utilizar y ya está totalmente financiado. Para el caso de Bogotá, igualmente el Consejo autorizó unos dineros para que en su construcción no haya dificultades en términos de dinero. Según el campo de aplicabilidad de la empresa, pueden ser de operación o económicos, financieros, de tesorería y capital. Digamos que este campo de aplicabilidad en la empresa está dado esencialmente para las empresas, no para el Estado. ¿Por qué son de operaciones económicos? Porque aquí responde el presupuesto de acuerdo al tipo de actividad que vayan a realizar. Por ejemplo, si es una empresa que tiene una parte comercial, una parte administrativa y de pronto una parte de producción, cada uno de esos presupuestos son independientes, ¿cierto? Entonces el presupuesto administrativo que maneja el personal, el presupuesto comercial que maneja todo lo relacionado con las ventas de la empresa y la gerencia o el departamento de producción que tiene que ver directamente con la materia prima. Entonces cada uno de ellos tiene un presupuesto. Al final se suman y se entrega un presupuesto general que comprende cada una de las operaciones de la empresa. Y hay otro presupuesto que es el presupuesto financiero. Entonces, lo vamos a aplicar en el transcurso de nuestras actividades, porque una vez se haya elaborado todas las cédulas que conforman el presupuesto que vamos a realizar, donde está la materia prima, donde está la mano de obra, donde están los gastos de funcionamiento, las ventas, etcétera, vamos a realizar un flujo de caja. Y en el flujo de caja vamos a establecer cuáles pueden ser los momentos en los cuales la empresa vaya a recaudar un determinado dinero y al mismo tiempo cuándo se va a ir gastando ese dinero. Entonces se hace un flujo de caja, supone que en el mes de enero va a ingresar 50 millones, que en el mes de marzo 100, que en el mes de abril tanto, e igualmente con base en eso, pues aplica o establece unos gastos. Si voy a recibir 50 en enero, entonces yo voy a gastar 40 y dejo 10 allí por cualquier situación. En febrero voy a recibir 100, pero como yo tenía 10 que me sobraban del mes anterior, entonces puedo gastar 110. Es flexible, pero al mismo tiempo exige un control. Según el sector en el cual se utilicen, pueden ser presupuestos públicos, que ya vimos cuáles son, y los presupuestos privados, que los acabamos de ver. El tercer sector es el que corresponde a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro. Esos presupuestos son especiales porque normalmente no tienen unos componentes que les entreguen la posibilidad de impedir un gasto, porque son presupuestos normalmente que están apoyados por personas que apoyan una actividad cualquiera, ¿cierto? En términos de filantropía, en términos de buscar beneficiar a una población en particular.
Vamos a entrar a los presupuestos del sector público. Como les decía, esa manera de conocimiento para que ustedes tengan claro cómo vamos a diferenciar más adelante el presupuesto público del presupuesto privado. Sabemos perfectamente que este presupuesto es rígido, que no se puede modificar, sino como es una ley, se puede modificar con otra ley. Y entonces, si para un presupuesto normal el Congreso gasta o utiliza más bien un tiempo entre el mes de julio y el mes de diciembre, o sea, casi 6 meses para aprobar un presupuesto, imagínense modificarlo, no es sencillo, porque nuevamente tienen que reunirse para mirar, considerar y evaluar cuáles son las razones que llevan a modificar ese presupuesto. Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, o sea, para el personal, los elementos o gastos que requieran esos funcionarios, la inversión, las obras públicas que vaya a realizar y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. En este caso, por ejemplo, ya les comenté cómo el Estado con el Banco Mundial se va a endeudar para entregarle a Bogotá una cantidad de dinero para que construya su metro. Entonces ya el gobierno, a través de impuestos y de recursos propios, reúne ese dinero para entregárselo a Bogotá. Al efectuar los estimativos presupuestales, se contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que laboran en las instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada, puentes, termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio, vías de comunicación, la realización de obras de interés social, centros de salud, escuelas y la amortización de compromisos ante la banca internacional. Como ustedes pueden darse cuenta, pues la verdad es que el gobierno, digamos, presupuesta, proyecta absolutamente todos los gastos que vaya a tener durante un año. Este presupuesto es anual, el del gobierno, ¿cierto? Y al mismo tiempo va a revisar de dónde sale el dinero para poder cumplir con este tipo de obligaciones. Paralelamente al presupuesto, se lo decía, se elabora el presupuesto de ingresos, el cual debe ser equivalente y debe cumplir las formalidades establecidas en la ley para su aprobación, ejecución y control. Si el presupuesto de gastos es insuficiente, se deben excluir partidas de gasto o gestionar fuentes adicionales de funcionamiento. ¿Qué implica esta situación? Que si, por ejemplo, los dineros que se requieren para que haya un presupuesto para un año y no se tienen, entonces se deben disminuir partidas o gastos que en un momento determinado no se consideren importantes. O si por el contrario resulta que es necesario que que esos gastos sean necesarios, sean importantes para el país, entonces se deben buscar nuevas fuentes para financiar. Dentro de las autorizaciones que tiene el Estado desde la Constitución y de las normas presupuestales, el Estado puede presentar cada año al comienzo, antes de los primeros 3 meses, y ser aprobado por el Congreso, un presupuesto desequilibrado. ¿Qué significa esto? Que presenta un presupuesto donde los gastos son superiores a los ingresos. Y entonces el Congreso de la República le dice, bueno, listo, usted no me presenta un presupuesto equilibrado, pero le doy 3 meses para que usted me diga de dónde van a salir esos nuevos gastos, o esos recursos para completar lo que le falta en el presupuesto de gastos, ¿cierto? Entonces el Estado gestiona fuentes adicionales a través de crédito, de venta de bienes propios del Estado, que están en su poder, y logra que
se equilibre el presupuesto. Al finalizar cada año, el presupuesto tiene que ser equilibrado. No puede terminar mayor los ingresos que los gastos. Y si sucede, que puede suceder, entonces entramos a algo que normalmente nosotros escuchamos permanentemente como el déficit fiscal, el déficit presupuestal. También esto permite que en un momento determinado el Estado pueda gestionar recursos que no estaban contemplados dentro de los gastos debido a una situación particular, una situación de calamidad. El caso de la pandemia. Nadie podía prever que se iba a presentar esa situación. Entonces, dentro de los presupuestos que se aprobaron en el mes de diciembre, imagínense que la pandemia comenzó en el mes de febrero, pues han sido casi 3 billones 500 mil millones los que el Estado ha tenido que destinar tanto para la adquisición de las vacunas como para la ampliación de los servicios de salud, para los médicos, para todos estos equipos y la dotación e insumos que se requieren para atender esta pandemia. Entonces, si el Estado no puede decir, no, es que yo no lo presupuesté, no puede. Entonces, en ese momento, el gobierno tiene la autorización por parte de la Constitución Nacional y de las leyes que aprueban el presupuesto para expedir un decreto con fuerza de ley. El Estado maneja las leyes, los decretos y las resoluciones como mecanismos para ejecutar. La mayor norma es la ley, y un decreto no puede desconocer una ley, tiene que cumplirla. Pero en el caso en que haya una situación de calamidad, el presidente utiliza ese decreto con fuerza de ley para que le aprueben o para que pueda utilizar gastos sin haber sido contemplados dentro del presupuesto, con la condición que en los primeros 3 meses deba contarle al Congreso, enviarle un informe de por qué decretó el estado de emergencia. En este caso estamos utilizando, y lo hemos escuchado permanentemente, el estado de emergencia en salud, ¿cierto? Eso le permite al presidente manejar con cierta autonomía algunos ingresos siempre y cuando esté informando al Congreso. El Congreso va revisando en la medida en que el gobierno va gastando, y al mismo tiempo el Congreso debe enviarle a la Corte para que sea la Corte Constitucional quien determine si realmente las razones que invocó el presidente para gastar ese dinero son ciertas, son válidas, o por el contrario, puede llamarle la atención al presidente y echar para abajo todo lo que se diga, y el gobierno tiene que acudir a nuevos recursos porque la Corte determinó que eso no era una razón. Para el caso de lo que estamos viviendo, pues ya efectivamente la Corte ha aprobado todo lo que el Ejecutivo, en este caso el gobierno, le ha planteado como gastos. Hay unos principios del presupuesto público, por eso les hablaba de que no es sencillo elaborar un presupuesto desde el nivel público frente al sector privado. En el presupuesto público, la ley le exige a las personas que manejan el presupuesto, sea de la nación, sean del departamento, sean de los municipios, cumplir con estos principios. No son letra muerta, no son simplemente parte teórica en la elaboración del presupuesto, sino que tiene que cumplirse. En el evento de que una persona que ejecute el presupuesto incumpla cualquiera de estos principios, pues infortunadamente corre el riesgo de ir a una cárcel. Les voy a contar una anécdota. De los 1.132 alcaldes que hay en Colombia, más o menos unos 700
están siendo investigados por no cumplir con este principio presupuestal. Y hay más o menos unos 80 que ya han tenido condenas y están a puertas de ir a una cárcel. ¿Por qué razón? Porque es que los dineros del Estado no se pueden malgastar o utilizar en actividades que no están siendo, que no estén dentro del presupuesto. Por eso yo les contaba ya en la parte anterior que todo debe estar aprobado por el Congreso. Tenemos, por ejemplo, el principio de planificación. ¿Qué significa el principio de planificación? Que el presupuesto nacional debe estar de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la guía, la directriz del Estado para cumplir con lo que prometió cuando hubo una campaña electoral. Supuestamente nosotros, por ejemplo, votamos cuando lo hacemos para presidente por un programa. Aquí en Colombia, pues infortunadamente eso no es cierto. Aquí votamos es por una persona y no por el programa. Solamente en los dos últimos, digamos que por razones de situación pública, realmente sí se votó por un programa. En el caso del señor Uribe, se votó por el caso de la seguridad nacional, independientemente de lo que haya pasado. Esa fue la razón para que la gente llevara a Uribe al poder. Y en el caso de Santos, lo contrario, la paz. Entonces la gente votó por la paz, incluso hubo apoyo de ciertos sectores que no están con el gobierno, pero que ante esa situación apoyaron esa política. Entonces, dense cuenta que aquí, en este caso, no se puede hacer un presupuesto alegre. Tiene que, repito, estar de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, tienes que estar de acuerdo con el plan de inversiones, o sea, de dónde sale la platica para las obras públicas que se van a construir de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Y con el Plan Operativo Anual de Inversiones, el POAI, que es otro mecanismo de control sobre los gastos y que le dice al gobierno, oiga, cada mes le vamos a entregar a usted tanta platica para que usted a su vez la distribuya en las entidades del Estado. Por eso, por esa razón, las personas que manejan el presupuesto tienen que tener un conocimiento bastante alto sobre el manejo presupuestal, so pena de ir a parar a una cárcel. Anualidad. El presupuesto nacional es solamente de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Tenemos, espere que se me pasó esta cosa, tenemos acá creo que es integralidad, universalidad. Esa universalidad, que está tapada aquí por esa sombra, esa universalidad significa también algo que ya les conté. Todos los gastos, absolutamente todos los gastos, deben quedar dentro del presupuesto. No existe ningún gasto y la Constitución ordena que todos los gastos deben estar contemplados dentro del presupuesto. De no estar dentro del presupuesto no se pueden ejecutar. Entonces, aquí viene la excepción de los eventos de calamidad pública. Entonces, la pandemia no estaba contemplada, pues igual hay que hacerlo. Entonces, ahí, digamos, la Corte y el propio Congreso avalan lo que hace el presidente. Posteriormente, se van a tener todos los informes que expliquen por qué razón se utilizaron recursos para pagar los gastos de la pandemia. Entonces, la universalidad, todos los gastos deben estar allá. Unidad de caja, lo contrario a la universalidad. Todos los ingresos, absolutamente todos los ingresos, deben estar contemplados dentro del presupuesto. Si por alguna razón, algún motivo, alguna circunstancia, se recibe más dinero del que se proyectó, no se puede gastar. Que yo había contemplado que iba a vender desde el Ministerio de Salud, desde una universidad que iba a vender en diplomas y que iba a vender en derechos de grado, etcétera, etcétera, 1.000.000 de pesos y vendí 1.500.000, no se puede gastar esos 500.000 pesos. Debe informar en el momento en que esté elaborando el presupuesto
que esos 500.000 pesos los recaudó del año inmediatamente anterior y que los va a gastar en este nuevo año. Pero mientras no sea autorizado por el Congreso, no se pueden gastar. Especialización, su nombre lo dice, cada presupuesto debe ir hacia el sector que hablamos allá arriba, ¿cierto? Hacia un sector específico. En el caso de las empresas, van para la parte comercial, van para la parte financiera, van para la parte administrativa. En el caso del Estado, van para salud, van para educación, van para comunicaciones, van para comercio exterior. No se puede, por ejemplo, un presupuesto que esté destinado para la salud, para la educación, ser utilizado para pagar actividades de salud. Ay, no, que estamos en pandemia, entonces gastemos del presupuesto de educación una plática para poder pagar. No, no se puede. No, ni riesgos, porque eso se llama peculado por destinación específica. Entonces, usted tenía una destinación específica y no cumplió con eso, mijitico, para la cárcel. Programación integral, también lo que les comentaba anteriormente. Todos los presupuestos deben tener lo programado para los gastos como para la inversión. O sea, cuando se habla de un hospital, por ejemplo, no solamente debe existir dinero para mejorar o para construir el hospital, sino también para que le pueda pagar a los empleados, las enfermeras, los médicos, los insumos, todo lo que se requiera. Ambos deben estar incluidos dentro de ese presupuesto. Inembargabilidad, no se pueden embargar los dineros del Estado por constitución. No se puede, uno no puede embargar al Estado o al departamento o al municipio, so pena, en el caso de un juez, que él ordene que él responda con su propio patrimonio por haber autorizado ese embargo. Homeostasis presupuestal, eso significa que hay un equilibrio entre lo que se proyectó, el crecimiento económico, con el presupuesto. La coherencia macroeconómica está relacionada con la homeostasis, o sea, que todo lo que en un momento determinado, con indicadores, señalan al gobierno, como el Producto Interno Bruto, el PIB, como la inflación, como el desempleo, esos son referencias, indicadores que el Estado debe tener en cuenta para elaborar el presupuesto. Y la unidad presupuestal que determina, a manera de comentario, que solamente el Estado debe presentar un presupuesto único. Estas son las normas de las que le he venido comentando. Entonces, la ley, el decreto ley es el 111 del 96. ¿Por qué decreto ley? Porque es que este decreto compila 3 normas que se han expedido por el Congreso. La ley 38 del 86, la ley 225 del 95 y la ley 174 del 94. Como eran 3 leyes y todas estaban relacionadas con el manejo del presupuesto, el gobierno dijo, no nos vamos a enloquecer, vamos a unificarlas y lo vamos a hacer a través de un decreto ley, el 111 del 96. Entonces, ese se constituye en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Todo lo que signifique manejo presupuestal está allí, donde hay el presupuesto de ingresos, donde hay el presupuesto de gastos, cuánto, qué significa cada rubro, cómo se elabora, quién lo aprueba, en qué tiempo lo aprueba, cómo se controla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se hace a través de la ley. La ley 819 nos habla de la responsabilidad de transparencia fiscal. Eso es para que el gobierno y todos los funcionarios públicos, cuando elaboren presupuestos, lo deben hacer de una manera clara y objetiva. La ley 617 es para que el Estado no elabore presupuestos. Recuerden, la coherencia macroeconómica es para que el Estado no se salga de los límites, de los parámetros que la economía le indique. Entonces debe someterse a una ley de ajuste fiscal. Si el presupuesto del año pasado, para darles un ejemplo,
fue de 218 millones aproximadamente. El de este año no puede superar el 3,5% que fue la inflación, ¿cierto? Entonces nos está indicando un presupuesto más o menos de 230, 220 millones para este año. Y si no, la ley misma desde el Congreso le dice, señor Estado, usted no está respetando. Y la ley 715 le asigna competencias al Estado, al departamento y al municipio. Le dice, mire, usted, nación, es responsable de todo lo que suceda a nivel nacional, ¿cierto? Por eso, para poner el caso de la salud, hay hospitales de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Eso depende del grado de especialización que tenga. Entonces, de tercer nivel es donde se realizan operaciones de muy alto cuidado. Tienen los equipos. El de segundo nivel tiene menos posibilidades de hacer operaciones y cosas de esas. Y los de primer nivel normalmente son centros de salud o hospitales pequeños. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, que se traslada, no, tenemos que trasladar a un paciente a otro hospital porque aquí no tenemos los recursos. Entonces puede que en ese momento ese nivel implique una salida del municipio para una del departamento o para uno nacional. Recuerden, en la pandemia, desde Bogotá se llevaban a la costa pacientes y a Medellín pacientes que en Bogotá no se podían atender. Esas son las normas. La que nos rige el presupuesto de este año es la Ley 2063 del año 2020, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año entrante. Entonces, mire, dense cuenta cómo es una ley que autoriza a gastar unos dineros que el Congreso de la República autorizó. Como se deben presentar los dos presupuestos en el mismo momento, entonces se hace un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. El presupuesto de ingresos tiene tres grandes cuentas: los ingresos corrientes, los recursos de capital y las rentas parafiscales. Los ingresos corrientes son los dineritos que nosotros entregamos al Estado o los que lo hacen, ¿cierto? Entonces ahí están los impuestos. Los impuestos pueden ser directos o indirectos. Directos, cuando consultan prácticamente a la persona y le dice, oiga, ¿usted cuánta plática tiene? ¿Usted qué tiene? ¿Qué bienes tiene? Y entonces, con base en eso que yo le cuento al Estado, el Estado me dice, bueno, entonces pagué tanto capital. Esa es la declaración de renta. Entonces usted le cuenta que tuvo unos ingresos de yo no sé cuánto, que recibió una lotería, que recibió X y le cuenta, y entonces el Estado le dice, bueno, listo, entonces cancelen, porque yo le conté. Pero hay otros impuestos que no se consultan. El IVA, por ejemplo. En el IVA a nadie le preguntan si usted tiene o no tiene dinero para pagar eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted va a comprar y ese artículo, ese producto está con IVA. Usted dice, no, yo no pago eso. Ah, bueno, pues entonces no lo lleve, ¿cierto? Simple como eso. Están los impuestos de la gasolina. Ah, que yo no pago impuesto de gasolina de sobretasa. Ah, bueno, pues entonces no le eche gasolina al carrito. Entonces vaya, guárdelo, échele agüita o cualquier cosa, pero usted no lo puede utilizar. No puede comprar la gasolina porque no quiere pagar impuestos. Las rentas parafiscales, que son aquellas que el Estado mismo crea para ayudar, por ejemplo, al bienestar familiar, por ejemplo, al SENA, por ejemplo, a la Escuela Superior de Administración Pública, las pensiones, etcétera, etcétera. El presupuesto de gastos ya lo hemos visto, que son tres: funcionamiento para las personas que trabajan con el Estado, todos los empleados públicos, con sus prestaciones, con el material que necesiten, los equipos que necesiten, que necesita computadores, que necesita papelería, que necesita trasladarse de un lugar a otro, que todo eso va dentro de los gastos de funcionamiento. Inversión, todas las obras que vaya a hacer el Estado, todas van al presupuesto de inversión, que va a construir, terminar de construir el túnel de la línea, que van a construir el metro, que van a construir la represa de allá se me olvidó el nombre, de Hidroituango,
etcétera, etcétera. Todo eso debe ir incluido dentro de los presupuestos. Y el presupuesto de la deuda, que también ya les conté, que es cuando el gobierno no tiene la suficiente cantidad de dinero y entonces acude a la banca internacional para conseguir dinerito. Entonces van al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, que dice, oiga señores, necesito plática. Entonces ellos se la prestan a unos términos bastante altos, normalmente son a 10, 15 o 20 años. Por colocarles un ejemplo, en este momento, en este preciso instante que estamos en el año 2021, se está pagando la deuda del año 2001. Del año 2001 se está pagando en este momento. El capital no, porque todos los años se pagan unos intereses. Si el señor Duque endeuda para pagar el metro de Bogotá, entonces esta deuda la paga quien esté de presidente en el año 2041. Entonces, dense cuenta ustedes cómo funciona el Estado. Presupuestos, bueno, hasta acá. Preguntas sobre el presupuesto público. Ya les conté, esto es para que ustedes tengan un conocimiento de la importancia y de la necesidad del Estado para manejar un presupuesto. Cuando veamos la historia, cómo poco a poco el Estado ha ido adaptando los presupuestos que finalmente pasan o son, digamos, requeridos por las empresas privadas, porque ven cómo el Estado de alguna manera puede controlar esos ingresos y esos gastos. ¿Quién tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer con relación al presupuesto público? Aló, Sí, profe, yo. sí, cuéntame. No, profe, pues no, pues me parece chévere entender un poquito de este tema del presupuesto público, por eso en algunas ocasiones uno ve en las noticias o algo por ejemplo, no sé, recuerdo ahorita en diciembre en Cali que hubo como sonó mucho una noticia del tema de gastos navideños y pues el alcalde decía pues que él se tenía que gastar esos dineros porque ya estaban presupuestados y pues uno muchas veces no entiende que pues ese dinero se podría utilizar para otras cosas, como para el tema de pandemia. Pero lo que usted nos comentaba, pues ya está establecido que eso se debe gastar en algo específico y solo en eso se puede gastar. Ahí mi pregunta es, profe, por ejemplo, en el caso de que los dineros sobren o no se ejecute ese presupuesto, ¿esto pasa para el siguiente año o se le devuelve a la nación o qué hacen Ahí con hay esos un problema. dineros que no... Ahí hay un problema. Mire lo que le pasa a la persona en el presupuesto público. Eso es delicado. Como anécdota, les cuento que yo manejé el presupuesto de las entidades públicas con las que yo trabajé, 7 entidades públicas. Normalmente fui director de presupuesto del Instituto Nacional de Salud y del Instituto Nacional para Ciegos y pues tengo todo el conocimiento sobre esto. Pero, ¿a qué viene este comentario? A que uno está expuesto, pero en un nivel súper grandísimo, a irse a una cárcel, porque la Contraloría vigila que, por ejemplo, en este caso que usted me está contando, resulta que el señor dijo que necesitaba para el año, vamos a colocar cifras pequeñas, 5 millones de pesos. Y resulta que el señor, al finalizar diciembre, solamente gastó 4.500.000. A ese señor inmediatamente termine el año, lo van a llamar a rendir cuentas. Y si es el caso, lo sancionan. Y si el asunto es de tal gravedad que implicó que el Estado, para poder girarle esos 5 millones a esa persona que pidió para su institución, acude a un préstamo. Mire la deuda tanto interna como externa, porque normalmente el dinero, y eso quiero que lo escuchen muy bien, de los impuestos no alcanza, no es suficiente, porque los gastos del Estado son muy grandes, por diferentes razones y no vamos a entrar a discutirlo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Se endeuda. Les estaba contando el caso del metro. O sea, en este momento, ningún presupuesto ni de la nación, ni del departamento, ni el de Bogotá,
tienen 14 billones para decir, bueno, yo tengo la plata. No, entonces el Estado se endeuda y lo va pagando poco a poco. Cuando sobra dinero y un funcionario público no elaboró bien el presupuesto, porque es que eso es ahí, en el caso público, esa persona está poniendo al Estado a pedir prestado o a destinar recursos, lo que usted acaba de decir es exacto, a destinar recursos que de pronto eran más importantes para otra entidad, para entregárselos a esa institución que dijo, no, me sobraron 500.000 pesos o me sobraron 3 millones o 1 millón, y eso no es un juego. Ahí la Contraloría, y si el asunto es más delicado, pasa a la Fiscalía. ¿Por qué razón? Porque el Estado se endeuda, paga intereses y deja de destinar esos recursos de pronto a entidades que sí lo requieren. Por eso es tan delicado manejar el presupuesto público. Y no lo puede, es decir, como en ese momento, si él devuelve ese dinero, supongamos que el Estado se lo entregó, y él dijo, no, me sobraron, grave, pues inmediatamente entra el Tesoro y eso en el siguiente año lo distribuyen hacia otras instituciones que de pronto sí lo requieran. Incluso pueden castigar a la institución, porque dice, usted no necesita eso, usted me dijo que eran 5 millones y ahora está pidiendo 6 y no utilizó sino 4.500, mijito, por ahí le voy a dar unos 4.800. Y ahí, ¿quién fue el culpable? La persona que elaboró el presupuesto. Listo. ¿Qué otra pregunta? Profe, más que pregunta es por eso que también las entidades estatales a final de año empiezan a contratar para cubrir esos presupuestos y hacer contratos digamos, para suplir ese presupuesto que no han cumplido, entonces empiezan a contratar y contratar y contratar Es muchas correcto. cosas. Sí, señora, es correcto. Por eso se ve esa carrera en el mes de diciembre para gastar los dineros y no dejar excedentes o sobrantes más bien en el presupuesto. Y eso es algo que también estaría siendo mal utilizado porque normalmente se lo gastan en cosas que no son necesarias. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pro en el sentido de que el Estado se endeuda para entregarle un dinero que finalmente no se utiliza. Y tiene sus contras en el sentido de que los que manejan el presupuesto comienzan a gastar en cosas que no necesitan cuando durante todo el año no utilizaron la plática en lo que se había presupuestado. ¿Listo? Otra pregunta. Siguiente pregunta. Bueno, mis chinitos. Entonces, vamos a ver rápidamente. Ya no alcanzamos a verlo totalmente, pero quiero que mañana le dediquemos un tiempo largo al presupuesto de planeación y control. Y de una vez, les voy contando, en esta presentación final del presupuesto del sector privado no nos vamos a gastar más de 15 minuticos e inmediatamente vamos a hacer otro ejercicio porque vamos a entrar poco a poco al manejo de el presupuesto empresarial. Entonces, les hice en algún momento una pregunta relacionada con su acercamiento, su conocimiento, su experiencia en la parte de contabilidad y de costos. Y hoy vuelvo y les hago la misma pregunta. Como sé que son bastantes, ustedes son aproximadamente 45, 50, ustedes tienen el conocimiento, la experiencia, la experticia en manejo de la contabilidad y de la contabilidad de costos. Maestro, pues nosotros vimos costos 1 y 2. En costos 2 vimos, digamos, como la contabilización de dichos costos. Digamos que esta clase fue más como a profundo. Entonces, pues, digamos que en el camino tendremos que ver otras cosas que hicieron falta porque pues el tiempo no es como suficiente para ver muchísimas cosas de costo que muy seguramente usted las va a dictar y que nosotros no lo hemos visto. Entonces yo creería que en el transcurso del camino pues nos iremos dando cuenta hasta dónde logramos coger toda la de costos, más lo que usted nos indique, nos
nos guíe para complementar y Ahí, salir a... ahí está la inquietud. Resulta que cuando hablamos de presupuesto, para hacerlo necesitamos básicamente la contabilidad de costos. O sea, yo el día de mañana voy a traer un taller para que ustedes lo realicen, para que hagan una contabilidad de costos y luego un balance general, ¿cierto? O sea que recuerden, por eso lo estoy diciendo desde ahora, para que miren sus apuntes, de pronto algún libro que tengan allí y puedan recordar, porque yo solamente voy a tener un día o máximo dos mirando qué conocimientos tienen ustedes del presupuesto. Ahora, tampoco va a ser una cosa pues exagerada que digan, uy, qué bruto. No. Es simplemente para el manejo de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando elaboremos el presupuesto, para decir algo solamente y darles como una pauta de lo que vamos a hacer. Materia prima. Materia prima hace parte de la contabilidad de costos. Y dentro del presupuesto de una empresa, eso se denomina una cédula, ¿cierto? Y allí vamos a tener que desarrollar todo lo que se ve en contabilidad de costos, pero a futuro. También les he contado que la contabilidad de costos se realiza sobre algo que ya pasó y el presupuesto sobre algo que vamos a proyectar. Pero en el fondo, el sistema, el proceso es el mismo. Por eso cuando yo les diga a ustedes, elabórenme un presupuesto un presupuesto proyectado de costos, pues ustedes acuden a su presupuesto de contabilidad y simplemente las partidas las utilizan en el presupuesto y las adaptan para que sea a futuro. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por eso es que les estaba haciendo ese comentario. Entonces dice aquí que el presupuesto privado es un plan de acción dirigido a cumplir una meta expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado momento, tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Esto se aplica a cada centro de responsabilidad dentro de la organización y es utilizado por las empresas. Las empresas lo utilizan como base de planeación de las actividades organizacionales. Por eso en un momento determinado vimos lo que es la organización, vimos lo que es la dirección, vimos lo que es toda la parte del proceso administrativo, ¿cierto? Carecen de las formalidades jurídicas de los presupuestos públicos, mire que ya les conté eso, y esto les caracteriza como más flexibles. Entonces, mañana rápidamente vamos a mirar esta parte del presupuesto privado e inmediatamente vamos a realizar un ejercicio donde ustedes van a elaborar un presupuesto de costos de los 10 grupos, escúchenme bien, de los 10 grupos, uno solito va a pasar, que yo seleccione, a presentar su presupuesto de costos, su contabilidad de costos, y otro grupo diferente va a presentar el balance general. ¿Listo? A ellos sí, a los que yo seleccione, sí los voy a calificar. ¿Listo? Después miraremos por el camino cómo obtenemos las calificaciones para los que en su momento no presenten una actividad. ¿Es claro, por favor? Bueno, listo. Entonces recuerden rápidamente, miren sus estados financieros, miren sus balances, cómo se elabora un balance. Igual va a ser en grupo, igual van a tener tiempo y yo pienso que no vamos a tener ninguna dificultad, pero es mejor que manejen los conceptos. Nos vemos mañana, muy amable, muchas gracias por su asistencia. Bueno. Profesor, muchas gracias por la clase, muy amable. Chao, profe, hasta mañana. Hasta luego, que me vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Que tengas Bueno, un buen día. bendiga. Gracias, profesor, Dios la bendiga. Bueno, lo mismo para todos.